Gracias. Vamos ahora con Miguel Luna. Él nos habla, el compañero reportero Miguel Luna, precisamente sobre este tema de la fuga de reos del reclusorio sur. Miguel, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Comentarte, Julio, que se trató de una fuga perfectamente planeada por parte de estos tres integrantes del cártel de Sinaloa. Mencionarte que hoy autoridades del gobierno capitalino, encabezadas por la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, dieron a conocer detalles de esta fuga, Julio, que se registró el martes por la mañana. Ayer por la mañana. Mencionaste que el martes por la noche, para darte los detalles exactos, el martes por la noche se pasó lista y todo sin novedad, no hubo problema. Sin embargo, ese mismo martes, de acuerdo con lo que se revisó de las cámaras de seguridad del penal de Reclusorio Sur, ubicado en la alcaldía de Xochimilco, se detectó movimientos extraños por parte de algunos custodios, esto ya en la noche del martes. Al día siguiente, Julio, el segundo turno de custodios pasó lista a las 7:50 de la mañana y reportaron que no había ninguna novedad. Sin embargo, a las 8 de la mañana, al ingresar el tercer turno de custodios, detectaron la pista de 3 reos, dieron de inmediato aviso a las autoridades y activaron los protocolos. ¿Qué fue lo que pasó, Julio? Resulta que las celdas de estos 3 reos que se dieron a la fuga no tenían los candados respectivos, no estaban aseguradas las puertas de estas celdas. De acuerdo con los videos que tiene en su mano, en su poder, el gobierno capitalino, y de los cuales compartió solo una parte a los medios de comunicación, se puede observar que estas 3 personas caminaron, se salieron de sus celdas y caminaron hacia una zona donde utilizaron incluso una escalera para poder llegar a la barda perimetral del reclusorio sur, y después se trasladaron a la zona donde se encuentran las unidades que trasladan a los internos. Se cree, Julio, y de acuerdo con las primeras investigaciones, que los tres fugados se subieron a una de estas camionetas que salió a las 5:30 de la mañana del reclusorio. 5:30 de la mañana está establecida como la hora en que se dieron a la fuga a bordo de esta camioneta. Esta camioneta que traslada a los reos llevaba a un preso al hospital Rubén Leñero, pero en ella iban estos tres reos que se dieron a la fuga. La camioneta regresó más tarde al reclusorio sur. De acuerdo con las cámaras del C5, las cámaras de videovigilancia detectan todo el trayecto, pero ¿qué crees, Julio? Lo único que no detectan es el momento en el que se bajan los 3 reos. De acuerdo con Juan Manuel García Ortegón, que es el director del C5, no tienen hasta el momento detectado en qué momento se bajarían los 3 prófugos, en qué momento se bajarían de la camioneta. Por lo pronto, ante esta situación, ante este plan bien orquestado, pues ya están siendo investigados todos los custodios del segundo turno del reclusorio sur. Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, advirtió que todos, absolutamente todos los funcionarios están bajo investigación, incluido el propio subsecretario del sistema penitenciario, Asael Ruiz, quien, por cierto, de manera extraña, hoy no apareció en la conferencia de prensa. Mencionarte, Julio, que la jefa de gobierno dejó en claro, ante las sospechas que han surgido en torno a que si el gobierno federal y el gobierno capitalino le están dando facilidades al crimen organizado, principalmente a la banda que lidera el Chapo Guzmán, hoy la jefa de gobierno salió al paso y dijo que no hacen acuerdos, compromisos ni acuerdos mafiosos con nadie, que se va a combatir la corrupción y se va a investigar a fondo qué fue lo que pasó en el reclusorio sur. Están siendo investigados, reitero, los custodios del segundo turno del reclusorio sur, porque hay evidencias de que hubo colusión en la fuga de estos 3 reos. Julio, a detalle lo que han querido conocer en esta conferencia de prensa. Miguel Luna, gracias por este reporte detallado y oportuno de lo que a estos momentos se está actualizando respecto a este caso que tiene muchas aristas y muchos detalles que afortunadamente compartes tú con el auditorio. Gracias, Miguel Luna. Buenas tardes. Gracias. Bien, pues me parece que vale la pena hacer una pequeña reflexión sobre este tema. Es una fuga más de las varias que han caracterizado la historia, pues, de estas relaciones de la política con el crimen organizado, fluctuante, interactuante, dominante con mucha frecuencia,
las bandas del crimen organizado respecto a políticos, a funcionarios y sobre todo en ese ámbito pues realmente de tanta putrefacción acumulada e institucionalizada como son los llamados centros de reclusión o de reinserción social o de rehabilitación social. En este caso me parece que la diferencia está en la conducta y la actitud que asuman las autoridades superiores respecto a algo que evidentemente sucede en todos los ámbitos de todos los centros carcelarios o penitenciarios del país. El control, el mando, el poder de los grupos de la delincuencia organizada. He conocido, he escuchado, cuando menos a un gobernador de un estado, platicar en privado, y para que no se dé a conocer el hecho ni su nombre, pero platicar qué podría hacer él cuando los familiares de los jefes de una cárcel, de un centro penitenciario estatal, todos los familiares estaban secuestrados y amenazados, los custodios de las penitenciarías, de que si no dejaban salir a determinados líderes de grupos delincuenciales, las consecuencias serían con los familiares que estaban en domicilios o en locales o en predios dominados por los narcotraficantes. De ese caso que le comento, hubo videos en los que se veía a los delincuentes salir caminando por la puerta principal, abriendo las puertas y caminando. Y este gobernador nos decía a 2 o 3 periodistas qué podría él hacer si sabía que los familiares de esos directivos o jefes de custodios, independientemente del grado de corrupción, de dinero en la mano, no solo eso, la amenaza a las familias. Pero me parece que Claudia Sheinbaum, que es una mujer de claroscuros en la política, pero creo que es una mujer con honestidad personal, creo que Rosa Isela Rodríguez, que es una funcionaria que a mí me parece de la más alta probidad, creo que uno de los aciertos de Claudia Sheinbaum es tener a Rosa Isela Rodríguez como secretaria general de gobierno, una mujer que ha sido desde que López Obrador entró a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, era responsable del diálogo y la interacción con los grupos de protesta, luego formó parte del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México en aquel periodo de 2000 a 2005 y ha acompañado siempre todo ese proceso, siempre atenta a protestas y sobre todo a asuntos de seguridad pública en la Ciudad de México. Esperemos que haya respuesta, que no se oculten las cosas. Es positivo que se hable de que se va a investigar a todos los funcionarios involucrados en este tema, desde un subsecretario hacia abajo, y esperemos pues que este hecho lamentable de una fuga más sirva para ajustar modelos de trabajo y sirva para demostrar por parte de estas autoridades de la Ciudad de México que hay una voluntad verdadera de enfrentar las cosas que tienen origen en hechos anteriores, pero enfrentarlas con honestidad, con transparencia